Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. En el último vídeo ya avancé que traería el análisis de Im y, de hecho, lo tenía bastante preparado, pero estos dos últimos capítulos lo han cambiado bastante, la verdad. No me esperaba que nos dieran tanta información sobre este personaje todavía, y vamos a comenzar ya partiendo de considerar que todo lo que nos cuenta Ivankov de Im es correcto. Por lo tanto, estamos frente a uno de los 20 reyes que se aliaron para vencer al reino antiguo y fundaron el gobierno mundial hace 800 años, lo que les otorgó el título de dioses a ellos y a sus familias y que siguen ostentando a día de hoy. Ivankov también nos dice el nombre de su familia, Nerona. El nombre de la familia de Im, Nerona, esconde un mensaje oculto que solo existe en el original japonés. Este es el nombre tal cual aparece en el diálogo original, con los katakanas de Ne, Ro y Na. El mensaje es visual y bastante evidente para los japoneses, pero no hay ninguna manera de traerlo a la traducción, y es que estos tres símbolos que forman el nombre son los componentes de un kanji concreto. Los componentes de los kanji se llaman radicales, y si los juntamos de forma que la cruz del Na se junte con el cuadrado del Ro, tenemos exactamente este popular kanji, que se corresponde con la palabra Dios. Otra revelación que nos dan aquí es que es de género masculino, lo que es relevante si tenemos en cuenta que su silueta y cara parecían indicar una figura más femenina. Tenemos doble confirmación aquí. La primera nos la da este kanji, el de rey. El idioma japonés es mayormente ambiguo en el género, pero precisamente aquí no lo es. Este kanji se lee O y es el rey en masculino. Para referirse a una reina, el kanji se combina con el de mujer para dar la palabra yo. Esta es la primera confirmación. La segunda viene de este otro kanji, Sei. No es el Sei de Gorosei, aquí no se habla de planetas. Este kanji significa sagrado y en las traducciones de los nombres se ha usado la fórmula de llamar santos a los que lo tienen. Lo tiene Im, pero también cada uno del Gorosei y el caballero sagrado que nos acaban de presentar y todos los Tenryubito, San Mosgar, San Carlos... Bueno, no todos, solo los hombres, porque para las mujeres se usa este otro, Gu. Así que, a no ser que tengamos otro caso Yamato, queda confirmado que es un hombre. Pues estos son los hechos, así que a partir de aquí comenzamos con la especulación. Primero, ese mensaje oculto en el nombre Nerona que señala a Im como un dios, hemos de imaginar que lo sitúa por encima de los otros Tenryubito que también se autodenominan dioses. Y precisamente ese trono no puede ser más representativo de cuán por encima está de los demás. Yo imagino que ya se construyó el trono para él mientras que se le daba el simbolismo del trono vacío para justificar la existencia de algo así sin que ninguno de los otros 19 reyes fundadores se quejara. De hecho, estos 19 reyes clavaron sus armas simbólicamente a los pies de ese trono. Por eso no hay 20. Y ojo, porque aunque no lo parezca, lo que acabo de decir no es la versión oficial. Si hay 19 armas y la que falta es de la familia Nerona, eso significa que el arma de la familia Nefertari sí está ahí. Esa es la que se suponía que era la que faltaba. Como no sabemos lo que pasó entre Lily e Im, no hay forma de deducir si los Nefertari no fueron amarillos para justificar que falte su arma o fue una conveniente coincidencia debido a la traición de Lily que resultó así. Yo, como no me fío mucho de las coincidencias, me quedo con lo primero. Cuando comentan que Lily iba a ser la que reinaría en Alabasta y acabó siendo su hermano, se parece dar a entender que ya estaba decidido que no se mudarían a Marillois. Si fuera así, Lily ya sabría que el trono vacío era para Im y le estaba ayudando con eso, por lo que debía ser alguien de mucha confianza para él. Supongo que él se considere un dios por encima de todos los demás no es una sorpresa, pero a mí me da la sensación de que esta forma de estar en la cima absoluta de la pirámide, considerándose un dios, se corresponde con una figura solitaria. Es decir, no creo que veamos a más miembros de la familia Nerona. Además, se refiere a sí mismo como Mu, que podría corresponderse con este kanji que podríamos traducir como Shin. Precisamente la semana en la que salió el capítulo en el que se refería a sí mismo como Mu, el episodio de Kimetsu no Yaiba se titulaba La Mu de Muichiro, que jugaba con los posibles significados de ese Shin hasta que al final se decide que es Mugen, al combinarlo con el kanji de límite, con lo que significaba sin límites. Esta palabra también se traduce como infinito, como pasó en el arco del tren que tenía esta misma palabra al frente. Pues si tiene algún significado para Im, parece que debería ser este mismo, que es lo que se correspondería con un dios, no tener límites. De hecho, su comportamiento de niño caprichoso también se corresponde con esto. Más cosas.
Lo primero que hice cuando parecía confirmarse que Im era el regente de uno de los 20 reinos que fundaron el gobierno mundial es repasarme la investigación que hice hace un par de años sobre cuáles podrían ser esos 20 reinos. Y si tengo que elegir uno de los candidatos, hay uno que destaca con lo que hemos visto e intuimos de Im: el reino Shikkearu, de la isla Kuraigana. Para empezar, oscuro se dice Kurai en japonés y esta palabra forma parte del nombre de la isla, y su temática va por ese estilo. Para los que no les suenen estos nombres, conocemos esta isla porque Zoro pasó el time skip en ella y Mihawk habitaba su castillo. Como se puede ver, el ambiente recuerda al de la película Pesadilla antes de Navidad, y de su historia nos contaron que el reino ya no existe porque eran tan violentos que se acabaron matando entre ellos. Aunque debo mencionar aquí que el reino que le regalaron a Wapol, Black Drum, tiene una temática parecida y oscura también, y se había quedado huérfano de familia real, así que podría ser igualmente válido si mi único argumento fuera ese. Pero tengo alguna cosa más. Mientras avanzaba en la investigación, también planteaba la posibilidad de que los Di vinieran todos de estos reinos, y había encontrado una pista que podía indicar que el Di que viniera de este reino fuera precisamente Kurohige. Y es que nos explicaron que los mandriles de ese reino imitaban a los humanos y eran violentos y peleaban con armas porque eso es lo que habían visto. Entonces, al haber un mandril que peleaba con la misma arma que Teach usaba en su primera etapa de pirata, podía darnos un vínculo entre esta isla y el personaje. Me gusta la posibilidad de que Im y Kurohige pudieran ser del mismo reino. Y un último detallito sobre esto. ¿En qué otro sitio hay espadas clavadas en el suelo de piedra? De todas formas, es probable que el lugar de origen de Im no tenga relevancia al final, así que es el momento de afrontar la gran pregunta, la que debería explicar los secretos de este personaje y que es también la que se hace Ivankov cuando teoriza con Dragon. ¿Por qué el Gorosei se postra a sus pies, permite que ocupe ese trono y obedece sus órdenes ciegamente? Nos centramos en el Gorosei porque son los únicos que sabemos que conocen su existencia. Para mí es difícil de mantener un secreto así si lo conocen unas 100 personas, que es, más o menos, el número de miembros que habrían formado parte del Gorosei si llevaran 800 años reemplazándose, aunque sea hasta que muera uno. Y eso es un mínimo. Si tenemos en cuenta el nombre de ese grupo, que aunque los miembros cambiasen, el nombre sería fijo, el Go es de 5, el Ro es de ancianos, y el Sei es de cuerpo celeste, que en este caso ya nos han dejado claro que se refieren a planetas. Es decir, que esto es como los papas de Roma, han de ser ancianos y se entiende que el puesto es de por vida. Por lo que si se lleva esto a rajatabla, podríamos multiplicar ese 100 por 2 o incluso por 3, ya que ya entran a formar parte siendo viejos. Y si ya hemos visto cómo algunos pueden reaccionar con disgusto a una orden de Im, mantener ese nivel de lealtad en 300 personas, que a excepción de los 5 primeros serían desconocidos, en el sentido en que no conocerían a Im en el momento de tomar el cargo, pues es difícil de aceptar de forma natural. Así que no creo que esto sea así, con lo que me planteo dos opciones. O estos son la excepción que he mencionado, es decir, los 5 primeros, o la lealtad no es natural. Para la primera opción, tendríamos que los 5 del Gorosei también tendrían lo que se ha traducido como eterna juventud. La cirugía que ha mencionado Flamingo de la Ope no Mi es esta, Furō, con el mismo kanji de viejo o envejecer que habíamos visto en el Gorosei, pero combinado con el kanji negativo, con lo que la palabra original significa no envejecer, es decir, les para la edad y se quedan con la que tienen. Con respecto a la inmortalidad no se nos dice nada, así que entiendo que podrán morir por alguna otra causa que no sea el envejecimiento. Así que parece un poco raro usar el término juventud eterna con un grupo de ancianos, pero si tomamos el término original se entiende mejor. Por lo tanto, tendríamos a 5 leales a Im desde el principio y por algo que hiciera durante el siglo vacío. De hecho, le llaman el creador del mundo, así que tuvo que hacer algo muy relevante para que el mundo sea como es ahora. Ya sea crear la redline que existe hoy en día, como ya teoricé en su momento, o algo definitivo para ganar la guerra contra el antiguo reino, y así poder crear el gobierno mundial que impera hoy en día. Ya nos han querido dejar claro su falta de escrúpulos para con la vida de los ciudadanos en el ataque a Lulusia. Si nos fijamos en el Gorosei, tienen cicatrices como señales de antiguas batallas, así que no nos pudo extrañar que nos los presentaran como guerreros. También los hay algunos claramente más viejos que otros, por lo que la diferencia de edad entre el más joven y el más anciano podría ser de algunas décadas. Esto sería compatible con el uso de la Ope no Mi, ya que después de ser usada en Im, el usuario muere y han de esperar a que la fruta tenga un nuevo usuario para poder usarla, y pueden pasar años si no tienen un sistema controlando este ciclo. De esta manera tendríamos que habría que fijar un orden para ser eternizados. Este orden también podría indicar el orden del más leal al menos.
Algo se tuvo que considerar para quién sería el primero, segundo y así. Cuando mencionaba lo de controlar el ciclo, me refería a algo como tener una fruta cercana para que se convierta en la OPOP de nuevo al morir el usuario por hacerle la cirugía a uno, dársela de comer a un esclavo y obligarle a la operación para otro, por ejemplo. Esta es una posibilidad, pero si fuera así, ¿por qué pararse en 5? ¿Por qué no 10 o 100? Cuantos más sirvientes leales, mejor de cara al futuro, ¿no? Bueno, dejaremos esta opción abierta porque aún podrían haber más personajes eternos en Marilloes. Vamos a por la segunda opción, que además no es incompatible con la primera, que la lealtad no sea natural. Y es que en el análisis de Im que tenía preparado antes de estos 2 capítulos, el poder que iba a sugerir como mejor opción para este personaje es uno que ya hemos visto en alguna otra obra. Y es que muchos de los poderes de One Piece también aparecen en otros mangas, pero uno destaca como el más poderoso de todos, capaz de convertir a su usuario en el emperador de Britania, y es el poder de manipular a las personas. En Code Geass, ese poder se transmitía por un ojo, que es una forma muy visual, valga la redundancia, de mostrarlo, y encajaba con que se centraran tanto en los ojos de Im. Pero lo que me llevó a pensar en esto son las palabras de Im durante el ataque a Lulusia, con las que indicaba a todos los marines implicados en esa misión que eso no había pasado y que el reino de Lulusia nunca había existido. Era una forma extraña de decirlo y parecían más órdenes a cumplir, más como le habla un hipnotizador a su hipnotizado. Además, ya se nos ha destacado en One Piece que el mayor poder que existe en el mundo es el de influir en las personas en tu favor, refiriéndose en ese momento al carisma de Luffy, así que podríamos tener aquí ese mismo poder, pero de forma artificial. De todas formas, ahora sabemos que el poder de Im es una Zoan, y por la flecha, que yo también creo que se trata de la cola, me lleva a pensar que es un demonio. Aunque me llevan aún más las palabras de Sabo al ver a Im y al Gorosei transformados, y que se ha traducido como infierno. En el original se usa el término Jigoku, que si lo miramos en el diccionario, pues sí, se traduce como infierno. Y además incluye que es el de muchas religiones, que tienen un lugar de sufrimiento y castigo después de la muerte. De ahí que la palabra se forme con los kanjis de tierra, en el sentido de lugar, y cárcel. Lo importante de aquí es que no tiene por qué referirse al infierno católico, y por lo tanto, Im tampoco tiene por qué ser el demonio católico. Pero si algo tienen en común los demonios es que pueden influir en las personas, con lo que aún podríamos estar lidiando con un poder que le permita hacer que los demás le sirvan. Así que podría tratarse de una Akuma no Mi mitológica y el modelo sería precisamente Akuma, que es la palabra que han usado para lo que tenemos en mente como demonio en, por ejemplo, esta forma de Robin. Pero hay singularidades que pueden deducirse de su silueta, esa boca redonda e hinchada con dientes punzantes, que pueda ser cuadrúpedo, y lo que parecen ser extensiones óseas en los codos. Si los ataques son de su cola, esta hace un círculo ya que siempre acaba atacando por un lado. Si vamos por el buen camino, tendría sentido que también tuviera alas y cuernos, ya que donde se supone que estarían queda fuera de las viñetas. Y aún quedarán más habilidades que puedan venir con esta fruta, como por ejemplo llevarse bien con el fuego, algo que le permitiría comerse un ataque de este elemento como si nada. Como ya pasó antes, es muy posible que si deducimos información sobre el Gorosei nos ayude a teorizar sobre Im. Con lo que vamos a analizar también las siluetas de los poderes de estos 5 personajes y ver cómo pueden estar relacionadas. De primeras me quedaron claras 3 de las 5 siluetas, un ave grande, un buey almizclero, por la curva de su ornamenta, y un rinoceronte. La silueta del rinoceronte encaja con la cara alargada y las orejas pequeñas en la punta, pero los ojos no deberían estar delante sino a los lados. Y los rinocerontes, aparte del gran cuerno delantero, tienen otro más pequeño. Así que me puse a buscar alternativas. Hay que tener en cuenta que esta transformación es la del que tiene un gran bigote blanco puntiagudo hacia arriba, y ya hemos visto otras veces cómo elementos de la criatura de la fruta aparecen también en el personaje sin transformar, como esos 2 bigotitos largos y finos de Kaido que son los del dragón. Así que aquí podría tener sentido que hubiera 2 picos, ya que el bigote sobresale por ambos lados, y no se muestra la parte derecha de la silueta, pues la viñeta la corta. Y de esta manera la cabeza me parece la de un jabalí. Entre todas las religiones solo he encontrado una en la que haya una relación entre un ave grande, un buey y un jabalí, y es en el hinduismo. Hay una caracterización de los dioses principales, Vishnu y Shiva, llamada Harijana. Mientras Vishnu representa la bondad y la preservación, Shiva representa la oscuridad y la destrucción. Harijana aparece como el equilibrio entre estos conceptos antagónicos. Y mira que nos han dado la tabarra al Gorosei sobre el equilibrio y mantenerlo con 4 yonkos, por ejemplo, que todavía mantienen. Estos dioses tienen su Valhana,
animales que sirven de montura, y el principal de Shiva es el buey Nandi, mientras que el de Vishnu es Garuda, un águila antropomórfica que es tan popular en el sudeste asiático que las aerolíneas nacionales de Indonesia llevan su nombre. Además, se la representa muchas veces con una tira de tela flotando por detrás de su cuello y sujeta ambos brazos, de la misma manera que ese halo que ya hemos visto en las Zoan despertadas, y que también aparece en su silueta. Vishnu tiene también varios avatares usados en sus reencarnaciones. En la tercera, su avatar es Varaha, un jabalí que tuvo que rescatar a la Tierra de las aguas primordiales y colocarla de nuevo en su lugar en el universo. Así que tenemos los tres animales identificados. Nos faltaría buscar algo para Venus y Júpiter. El nombre de Vinusjuro hace un esfuerzo para darnos el nombre del planeta y a su vez mostrar un sufijo típico de nombres japoneses que hemos podido ver en Wano. Zoro altera su nombre a Zoroyuro para hacerse pasar por local, y uno de los 9 vainas rojas se llama Kanjuro. Esto, y que sea el único que lleva una katana, parece indicarnos su procedencia. Podría tener aquí un samurái de Wano que, si su espada resulta ser al final la Ichirai Kitetsu, sería la Kitetsu más antigua de todas, pues los 3 primeros números en japonés son Ichi ni San, que junto con Dai, que significa generación, nos indica que si la Sandai Kitetsu de Zoro es la Kitetsu de tercera generación, forjada por el padre de Oden, la Ichirai fue la primera espada Kitetsu. Así que tenemos un espadachín, lo que queda claro en esta escena donde todos sacan una pistola excepto él. Todo parece indicar que será el rival de Zoro, ¿no? Bueno, pues sobre su transformación lo que más destaca es ese cuello alargado desproporcionadamente. Yo he buscado algún reptil relacionado con Vishnu y enseguida ha surgido el rey de las serpientes, Shesha, que es otro Vahana de Vishnu, que siempre acompaña a uno de los avatares. Se la representa con múltiples cabezas y aunque en la silueta solo sale una, podría ser una forma híbrida o parte de su transformación. Además, esta curva aquí podría coincidir con la de una serpiente. Nos queda el que parece más joven, Júpiter, y del que no nos han querido mostrar nada. En la primera viñeta no se deja ver y en la segunda es una masa informe con gran boca. A mí esto me hace sospechar de que nos quieren sorprender con su poder, así que de momento diré que podría ser el mismo Harihana. Aunque esto significaría que está por encima del resto, es algo que podría ser, y apuntamos a que si hubiera sido el primero en ser elegido para la cirugía de parar el envejecimiento, podría ser por ser el más leal y el más afín a Im. De hecho, ni Vishnu ni Shiva tienen que ver ni con el infierno ni con la forma que hemos visto de Im, así que si están, tendrían que ser en uno del Gorosei. Pero me parece que hay una acción más probable dentro de las bestias relacionadas con Vishnu. Uno de los avatares más populares es Narasimha, en el que aparece como mitad hombre y mitad león. Precisamente es el avatar que suele representarse junto al rey de las serpientes, Shesha. Esta silueta podría ser simplemente la boca abierta del león entre la silueta formada por su melena. Y esto me lleva a mencionar de dónde he sacado esta última opción, y es que hay otro lugar donde hemos visto siluetas como estas, y ese es Impel Down. Aquí ya tenemos la silueta de un gran ave, que sería el basilisco, y de una gran boca entre curvas etéreas que resulta ser la melena. Esta criatura sería después la mantícora. Y luego tenemos que entre las 4 bestias carceleras tenemos al minotauro y a un rinoceronte. Sí, ya sé que al final he apostado por un jabalí, pero en la viñeta cortada parece un rinoceronte y yo me pregunto si estas similitudes se han hecho expresamente. Con respecto al samurái, si hubiera una correspondencia con las bestias de Impel Down, la mejor opción parece ser la mantis monstruosa. Creo que merecía la pena mencionar esto y sobre todo después de ver que la palabra infierno usada por Sabo lleva el kanji de prisión en ella. Bueno, ya sé que he dicho demasiadas cosas como para acordarse de todas y es que me parece que este vídeo va a ser el más largo del canal, pero parece adecuado que sea en un periodo de 4 semanas sin manga y para el personaje que será el antagonista final. Yo por mi parte espero que os haya gustado este extenso análisis y si es así, probablemente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!